le bendiga, hermano, en esta noche. ¿Cuántos están contentos? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Jesús. Le damos gracias al Señor por su infinito amor, su misericordia, porque es su misericordia que nos tiene en este lugar. Gloria al Señor. Amén. Si hay algo que me inspira a mí, lo que el salmista David escribe en el Salmo 150, a donde nos dice que todo lo que respire alabe el nombre de Jehová. En esta tarde maravillosa, en esta noche ya, que estamos en este lugar, es un privilegio poder llegar a la casa del Señor. Yo no sé si para usted es un privilegio, pero para mí es un privilegio estar en la casa del Señor. Yo no sé si para usted es un privilegio, pero yo vine a adorar el nombre del Señor. Aleluya, porque la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios tiene que haber un pueblo despierto. A donde está el Espíritu de Dios tiene que haber un pueblo que alaba y bendice el nombre del Señor. A donde está el Espíritu de Dios, mi hermano, se rompen las cadenas. A donde está el Espíritu de Dios hay sanidad. Donde está el Espíritu de Dios mora la paz. Aleluya. Y yo creo que el Señor está en esta noche, en este lugar. Su gloria, su presencia está en este lugar para bendecirnos, para glorificar y adorar su santo y bendito nombre. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Así como usted está en esta hermosa noche, sin más preámbulo, búsqueme en la palabra, en Gálatas capítulo 5. Ahí vamos a estar considerando la poderosa palabra del Señor en esta hermosa noche. Gálatas capítulo 5, en el versículo maravilloso, Jesús. 16 hasta el versículo 26. Ahí vamos a estar en esta hermosa noche considerando la poderosa palabra. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Aleluya. A su nombre. Gloria. Amén. Gálatas 5, versículo 16. Amado sea el nombre de Jesús. Cuando usted lo encuentre, me contesta con un fuerte amén. Amén. Lo leemos todos juntos a la honra del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la iglesia de Dios dice: amén. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, ¿qué tienes que hacer? No estás bajo la ley. Y manifiestos son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas que no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No os hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Levante su mano hacia el cielo, cierre sus ojos y vamos a adorar a nuestro Padre Celestial, amantísimo Dios y Padre, que estás en gloria en esta noche, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria, Dios mío, porque tú te mereces toda la honra y toda la gloria. Me acerco a tu presencia, porque de tu presencia emana la bendición. Me acerco a tu morada, Dios mío, porque de tu morada desciende el Espíritu Santo. Espíritu Santo, en esta noche, Dios mío, me dispongo a predicar de tu palabra. Y solamente predicaré, Señor, lo que tú coloques y pongas en mi boca en esta hermosa noche. Oh Dios mío, me encargaré de darte toda la gloria, Dios eterno. En esta hermosa noche, Padre Santo, salva al perdido. Oh Dios mío, liberta al pecador, Dios eterno, aquel que está esclavizado por el alcohol, por las drogas. En esta noche, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, venga libertando, Dios eterno, de esas cadenas. Oh Dios de gloria, en esta tarde, Padre, que tu presencia haga presencia en este lugar.
lugar, Dios mío. Invísteme de tu poder, de tu gloria y de tu Espíritu Santo, Cristo amado. Oh Dios mío, que cuando yo hable, Padre, tu palabra, oh Dios mío, haga efecto, causa, Dios eterno, efecto en la vida de mis hermanos, en mi vida, Dios eterno. En el nombre de Cristo Jesús te damos gloria y te bendecimos, Rey de gloria, en esta hermosa noche. Y todos decimos amén. Siéntese, hermano, en esta hermosa noche. Y vamos a meditar unos minutos en la palabra del Señor. El tema por el que le voy a predicar, que se asimila a lo que está escrito en el encabezado de esta lectura, y lo he titulado ¿Cómo caminar en el Espíritu? ¿Cómo caminar en el Espíritu? Encontramos nosotros dos partes que habla de los frutos del Espíritu y que habla de las obras de la carne. Pero yo quiero enfocarme y hablarle a usted de los frutos del Espíritu, porque cuando conozcamos los frutos del Espíritu, nosotros entenderemos en qué parte estamos caminando en la carne. ¿Verdad que sí? Vamos a entender nosotros en qué parte estamos caminando en la carne. Muchas de las veces, hermanos, cuando llegan estos mensajes así a nuestras vidas y leemos este tipo de mensajes, como que tendemos nosotros como que cambia la atmósfera. Pero en esta hermosa noche, el amor y la misericordia de Dios, viene esta palabra a nuestras vidas para que esta palabra transforme y cambie nuestras vidas. Amén, hermanos. Amén. Vamos a comenzar con el versículo 16, donde Pablo exhorta a la iglesia de Gálatas y dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo, hablando a la iglesia de Gálatas, le está diciendo: andad en el Espíritu. Cuando él se refiere a andar en el Espíritu, ahí mismo da una referencia sobre qué es caminar en el Espíritu, sobre qué es andar en el Espíritu, pero luego trae a conclusión también lo que es caminar bajo la carne. Y que lo que causa caminar en la carne, causa caminar en esclavitud y causa caminar bajo la ley del pecado. Amén. Pero los que caminan en el Espíritu causa gozo, causa paciencia, causa en nuestra vida alegría, causa en nosotros, hermanos, satisfacción, porque caminamos guiados por el Espíritu. Amén. Entonces, en esta hermosa noche, hermano, dice la poderosa palabra: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo exhortando a la iglesia de Gálatas cuál es el significado caminar en la carne y cuál es el significado caminar en el Espíritu. Una persona que camina en el Espíritu es una persona que siempre va a caminar guiada por el Espíritu Santo de Dios. Una persona que camina en la carne es una persona que siempre va a estar bajo la esclavitud del pecado, porque no tiene ninguna relación con Dios. Es caminar en la carne. Según el capítulo 1, versículo 22 de 2 de Corintios nos habla, y ahí nos dice el Señor: cuando nosotros caminamos en el Espíritu, nosotros cuando caminamos en el Espíritu, caminamos, hermano, en una total lumbrera de Dios. Y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. ¿Por qué? Porque estamos caminando bajo la unción del Espíritu Santo. Alguien que camina y mora bajo la unción del Espíritu Santo traerá cambios y resultados a su vida. Traerá cambios y resultados a su familia. Traerá cambios y resultados a su iglesia. Traerá cambios y resultados a su liderazgo. ¿Por qué? Porque camina en el Espíritu. Juzga las cosas en el Espíritu. Ve las cosas en el Espíritu Santo de Dios. Pero la persona que camina bajo su propia ley, camina bajo sus propios instintos de pecado, y camina bajo la ley de la carne, y camina bajo la ley del Espíritu, que no es de Dios, sino que es el enemigo trabajando en su vida. Y por eso es que Pablo en esta noche nos advierte y digo pues, andad en el Espíritu. Cuando Pablo nos advierte y nos dice andad en el Espíritu, él está mostrando el camino que debemos de caminar nosotros como cristianos en el Espíritu. Alguien que camina en el Espíritu caminará cuidadosamente. Alguien que camina en el Espíritu caminará, mi hermano, siempre con su frente en alto. ¿Por qué? Porque la luz de la palabra del Señor es transparente y lo alumbra en todo tiempo.
La luz del Evangelio, hermano, y el Espíritu Santo que mora en él. Porque la Biblia dice que fuimos sellados con el don del Espíritu Santo, según Efesios 4:30. Dice la palabra del Señor, que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo del Señor. Mire, yo se lo voy a leer. Efesios 4:30 dice: y no contristéis el Espíritu de Dios, el cual fuiste sellados para el día de la redención. Cuando usted camina bajo la unción del Espíritu Santo, usted entiende que usted ya no está, hermano, sellado para vivir en el pecado, ni para vivir bajo la ley del pecado. Usted está sellado para caminar en el Espíritu y sentir la gloria del Señor, porque ya estamos esperando el día de la redención. ¿Cuántos alaban al Señor en esta tarde? Entonces Pablo exhorta y dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando usted, hermano, camina en el Espíritu, yo camino en el Espíritu, mi espíritu me está diciendo: Cristian, deleítate en la presencia del Señor. Cristian, adora a tu Señor. Cristian, alaba a tu Dios. ¿Por qué? Porque camino en el Espíritu. Ya no hay, hermano, espacio para la carne, ya no hay espacio para la ley del pecado, porque camino en el Espíritu Santo de Dios. Por eso le estaba hablando y le estaba diciendo que yo le voy a tocar cómo caminar en el Espíritu Santo. Cuando caminamos en el Espíritu Santo, usted entenderá la ley de la carne y el pecado, aleluya, que nos agobia a cada instante cuando no caminamos en el Espíritu. Alabado sea Dios. Entonces dice: no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando no estamos en el Espíritu, entonces el deseo de la carne nos agobia. El deseo de la carne produce pecado. ¿Por qué? Porque entonces estamos bajo esa ley. Cuando estamos bajo esa ley, no somos guiados por nosotros mismos. Somos guiados por el instinto de pecado que hay dentro de nosotros. Y somos llevados a cualquier lugar. ¿Por qué? Porque la ley del pecado nos obliga a nosotros a caminar en ese camino. Pero la ley del Espíritu nos gobierna a andar a nosotros en gozo y paz y contentamiento. Gloria a Jesús. Vea lo que dice el 17: porque el deseo de la carne es contra ¿qué? Es contra el Espíritu. El deseo de la carne, hermano, no era venir a la iglesia en esta tarde. Usted estaba cansado igual que yo. El deseo de la carne era quedarse usted en su casa. El deseo de la carne era tal vez aquellos que son amantes del cine, ir al cine. El deseo de la carne tal vez, hermano, era de ir al parque o de ir a la playa o de visitar al amigo, de visitar al hermano. Ese era el deseo de la carne. Pero el deseo del Espíritu, desde buena mañana me estaba diciendo: hoy, esta noche tienes una cita con tu Dios. Hoy, esta noche fue diseñada para alabar y bendecir el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban el Cordero? Entonces, cuando nosotros estamos viendo esta parte, porque dice: el deseo de la carne es contra el Espíritu. O sea que hay una posesión, una batalla, una lucha dentro de nosotros. Una lucha, mi hermano, del enemigo con la carne, por llevarnos a nosotros a ser subyugados y estar bajo la ley de pecado. Pero otra batalla más grande del Espíritu, que es que tú vivas en la presencia del Señor. Y cuando tú vives en la presencia del Señor, entiendes que no hay tiempo para la carne. Cuando tú vives en el Espíritu, entiendes que ya no hay tiempo, mi hermano, para perderlo, porque la palabra de Dios dice: aprovechando bien el tiempo. Bendito sea Dios. Pero a veces aplicamos aprovechando bien el tiempo cuando andamos de novio. Y no es que, pero viene a deducir, ¿verdad que sí? Aprovechamos bien el tiempo cuando estamos en el buffet, cuando estamos en el restaurante, cuando nos invitó el amigo. Entonces ya aprovechamos el tiempo. Pero la palabra de Dios dice que los que caminan bajo el Espíritu Santo traen gozo, pero los que caminan bajo los instintos de la carne segarán corrupción en la vida eterna de ellos. Porque los deseos de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, y surge una batalla. ¿Por qué? Porque no pueden manejarse de igual forma los dos. Usted, el deseo es de adorar al Señor cuando usted está en el Espíritu. El deseo de escuchar la palabra del Señor cuando usted está en el Espíritu. Cuando usted está en el Espíritu, aunque esté en su casa, hermano, usted pone las alabanzas ahí.
Aunque usted esté en el carro, usted pone las alabanzas ahí, usted pone un mensaje de la palabra del Señor. Pero cuando nosotros no estamos en el Espíritu, aprovechamos ese tiempo para otra cosa. ¿Por qué? Porque esta carne, hermano, desea el pecado, desea vivir en el pecado. Pero el Espíritu desea vivir en el Espíritu, porque a través del Espíritu traerá reacción a su vida espiritual y traerá gozo y contentamiento. Y vea lo que dice entonces la palabra del Señor. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Y las obras que esas causan, las obras de la carne, Pablo hablando, pinta un claro y contraste entre el caminar en la carne y caminar en el Espíritu. Según Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ahí vamos a ver nosotros, pero lo vamos a leer desde el 20. Y dice, perdón, desde el 18. Y dice, pero si sois guiados por el Espíritu, ¿qué dice? No estás bajo la ley. Alguien que está guiado por el Espíritu no está bajo la ley. Eso es como que si usted va para Miami y nunca ha ido para allá, y usted pone el GPS para llegar a Miami, y aunque yo le diga a usted, pero como usted no conoce, la única guía que usted tiene es el GPS. Aunque yo le diga, mire hermano, usted se me va por aquí, llega por acá y es más fácil, no va a pagar usted peaje y va a llegar usted allí más rápido todavía. Usted no se va por ahí, porque no conoce. Usted sabe que el GPS lo va a llevar seguro, tarde o temprano, pero lo va a llevar seguro. Así son los que caminamos, o los que tenemos que caminar bajo el Espíritu. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. O sea, guiado por el Espíritu, usted no puede caminar en la carne. Guiado por el Espíritu, usted no puede caminar en el pecado. Guiado por el Espíritu, usted no puede morar en la carne, no. Guiado por el Espíritu, usted no puede llegar frío a la iglesia, aleluya. Guiado por el Espíritu, usted tiene que venir adorando y exaltando el nombre del Señor cuando usted venga a la casa del Señor. Guiado por el Espíritu, usted no puede pasar el tiempo. Guiado por el Espíritu, usted tiene que adorar a su Señor, porque para eso fuimos creados, como estamos estudiando, fuimos creados para la alabanza de su gloria. Y usted no puede adorar al Señor en la carne, no. En la carne jamás va a poder adorar al Señor, porque la Biblia dice que Él está buscando adoradores, pero que tales adoradores lo adoren en espíritu y en verdad. Entonces alguien que esté en la carne, alguien que está bajo la ley del pecado, necesita salir del pecado, necesita salir de la ley, necesita salir de la opresión. ¿Para qué? Para ser libre. Y una vez que encuentre la libertad, entonces candidato perfecto para adorar a su Señor. No encuentro otra razón, no encuentro otra manera yo para adorar al Señor. Necesito ser libre, necesito sentirme libre, necesito sentirme que esta palabra a mí me hace libre para adorar el nombre del Señor. Porque ya no estoy sujeto a la carne, sino que camino con el Espíritu. El Espíritu me enseña cómo caminar, el Espíritu me enseña cómo adorar, el Espíritu me enseña cómo guiarme, el Espíritu me enseña cómo discernir las cosas, si son del Espíritu o son de la carne. Entonces usted no puede discernir. Si nosotros estamos en la carne, jamás vamos a poder discernir las cosas del Espíritu, porque son dos oposiciones. Eso es como cuando usted pone el negativo con el positivo de la batería de un carro. No va a poder usted trabajar de ninguna manera. Lo único que va a causar es un choque. Así causa el diablo con Dios, así causa el pecado con la santidad de Dios. O sea que un cuerpo, una vida que practica el pecado, la santidad de Dios no está en su vida. Se parecerá fuerte el mensaje, pero este es el mensaje que Dios me dio. Entonces, mientras que nosotros no abandonemos el pecado y le digamos al pecado, no, yo voy a decidir seguir al Señor, jamás vamos a caminar en el Espíritu Santo de Dios. Porque para caminar con el Señor, para caminar siendo guiado por el Espíritu Santo, yo necesito abandonar el pecado. Decirle al mundo ya no, decirle a las cosas que me gustan ya no, decirle a las cosas que me entretienen ya no, pero seguir al Señor. Amén. Ahora, el 19 de lo que estaba hablando Pablo aquí. El 19 dice,
y manifiestas son las obras de la carne. Vea, manifiestas son las obras de la carne, según Gálatas capítulo 5, versículo 19 hasta el 21. Solo échele un vistazo a usted lo que Pablo habla ahí en esa parte. Manifiestas son las obras de la carne, según el versículo 19, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Ahora, en esas 5 partes, pudiera decirle yo, los 5 pecados capitales. Muchas veces nos enfocamos nosotros como predicadores. Vean lo que dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. 4 pecados capitales que muchas veces los catalogamos que son los únicos pecados que nosotros nos van a llevar al infierno. Pero vamos a conocer en esta noche, hermano, aquí, usted présteme atención, no se me duerma. Vamos a conocer aquí los demás pecados que no son tan grandes como que este, pero que de igual manera lo hacen caminar a usted en una vida de pecado. Esto no se trata, hermano, de que aquel hizo, de que lo otro hizo. No, esto se trata, hermano, de entender la palabra del Señor. Para Dios no hay pecado grande, ni hay pecado pequeño. Para Dios todo el pecado es mancha delante de su presencia. Gloria a Jesús. Amén. Entonces muchas veces calificamos nosotros los hombres el pecado grande y el pecado pequeño. Dios no está diciendo, no está dando una calificación acá. Dios está diciendo las cosas que nos van a separar de su presencia y las cosas que no nos llevarán a heredar la vida eterna. Entonces entendemos nosotros que las cosas de Dios tienen un orden, tienen una pasión. Por eso el versículo 19 habla de esa siguiente manera. Pablo exhorta a la iglesia de Gálatas, y es por esa la razón que durante mucho tiempo, hasta el día de hoy, hasta el año 2020 casi ya, entonces nosotros seguimos escuchando y esta palabra se hace tan relevante en la vida de nosotros. Y por eso es que mucha gente religiosa hoy en día todavía viven sumidos en ese pecado y no pueden salir de ello. ¿Por qué? Porque no le han entregado directamente su vida personal a Jesucristo para que Cristo los cambie adentro. Usted no espere cambiar afuera. A veces nosotros decimos que lo exterior es bueno, pero para que usted cambie lo exterior, que usted comenzará de adentro. Usted comenzará de adentro. Entonces cuando usted cambia lo de adentro, comenzará el Espíritu a renovar también lo de afuera. Entonces usted no puede renovar lo de afuera y lo de adentro dejarlo así, no. Primeramente tenemos que renovar lo de adentro para renovar lo de allá afuera. Porque los deseos vienen de adentro, no vienen de afuera. El deseo viene del corazón, luego viene a la mente y es ejecutado. Entonces no vienen de los dedos, no vienen de las uñas, no vienen de las cejas, no vienen del pelo, no viene del vestuario, viene del corazón. Pero cuando hay un corazón cambiado, entonces comenzará Dios a cambiar las cosas del exterior de la vida del hombre y de la mujer. Estamos visibles, hermano. Aquí no hay para dónde agarrar. Usted mírese en el espejo. Si todavía no ha cambiado lo exterior, entonces quiere decir que lo interior no está cambiado. Si usted no trajo una alabanza para adorar al Señor, entonces eso quiere decir que su interior no está cambiado. Hermano, se volvió un legalista. Hermano, usted es un santo. No, pero esta es la palabra del Señor. Con esta palabra vamos a ir al cielo. Con esta palabra nos vamos a preparar para el día de la redención, de lo que habla ahí en Efesios. Aleluya. Entonces, ¿qué dice? Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Pero el único pecado más visible, o los más visibles pudiera llamarle yo en el siglo XXI, dentro de las congregaciones, son los dos mencionados. ¡Qué silencio!
El hermano cayó en fornicación y va a la disciplina. Eso es bueno, sí. El hermano cayó en adulterio y va a la disciplina. Es porque el que cae en la mentira no va en la disciplina también. Si son pecados que nos van a llevar al infierno. Siga leyendo conmigo entonces. ¿Qué dice el versículo 20? Léalo usted. ¿Qué dice el versículo 20? Deténgase ahí. Deténgase ahí. Dice envidias. Dice homicidio, idolatría. Dice hechicería. Dice enemistades. Dice pleitos. Dice celos. Dice iras. Dice contienda. Dice disensiones. Y dice ¿qué? Herejías. Esos pecados también te separan de la presencia del Señor. Esos pecados también nos apartan de la presencia del Señor. Y si practicamos esos pecados todavía, entonces no vamos a heredar la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Póngaseme blanco, pálido, pero es la verdad. Si todavía esas cosas están en nosotros, entonces la carne está haciendo su trabajo y el Espíritu todavía no ha comenzado a hacer su trabajo en nuestras vidas. ¿Cuántos alaban a Dios? Si esas cosas las estamos practicando, eso quiere decir que Cristo no nos ha cambiado. Eso quiere decir que Cristo no está en nuestra vida, que todavía necesita entrar en el Espíritu Santo de Dios para caminar en el Espíritu y hacer las obras del Espíritu. Esa es la verdad. Entonces dice el 20, idolatría. Hermano, pero es que en la iglesia no hay idólatra. Eso es en la católica. Hermano, no solamente postrarse delante de una imagen para ser idólatra. Hay gente dentro de las iglesias que idolatramos a grandes personajes, a predicadores, a pastores, a cantantes. Ese es el Dios de nosotros. No puede estar ese cantante en nuestro barrio o en nuestra ciudad porque allá estamos nosotros. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama idolatría. Cuando predica el evangelista que a mí me gusta, el pastor que a mí me gusta, entonces yo aplaudo, entonces digo gloria a Dios, levanto la mano y digo santo. ¿Cómo se llama eso? Idolatría. Cuando usted deja de venir a la iglesia por irse para el parque, por ir a jugar, o por irse a la playa, o por irse al cine, o por irse con sus amigos, ¿cómo se llama eso? Idolatría. Entonces usted es un idólatra. Entonces no estamos aptos para entrar al reino de los cielos. Entonces nosotros no caminamos en el Espíritu. Porque alguien que camina en el Espíritu medita en las cosas del Espíritu, en agradar y bendecir el nombre de su Señor. Entonces, idolatría, hermano, no solamente es en la católica. Muchas veces acá nos convertimos nosotros en idólatras. Dentro de la casa del Señor. ¿Qué más sigue diciendo? Hechicerías, hermano. ¿Cómo va a haber hechiceros dentro de la iglesia? ¿Cómo van a haber hechiceros dentro de la iglesia? ¿Ah? Yo le dije que esta palabra nos va a juzgar a nosotros. Alabado sea Dios. Usted solo dése un vistazo en el espejo. Yo no le voy a acusar a usted. Esta palabra hablará por sí misma y le hará entender las cosas que en su vida no están bien, ni en la mía también. Aleluya. Alabado sea Dios. ¿Cómo pueden haber hechiceros en la iglesia? ¿Ah? Hermano, ¿cómo va a ser eso? Entonces, si no estamos nosotros caminando en el Espíritu, ¿será que no hay hechicería entonces en la vida de nosotros? Usted sigue confiando, hermano. Es triste ver gente que lleva 5 o 10 años en la iglesia y no le puede salir algo porque ella piensa que es una hechicería. Yo creo que yo estoy así porque tal vez me habrán hecho algo. Ahora bien,
cuando estamos cubiertos con la sangre de Cristo, ¿será que la hechicería nos puede tocar a nosotros? ¿Ah? Dígame usted, ¿lo puede tocar a nosotros? Y yo no es que quiera volverme legalista, no. Yo quiero que en esta noche entendamos qué es lo que Dios quiere. Hay gente, hermano, que todavía tienen el concepto de un católico dentro de las iglesias. Cuando esta palabra es tan clara con nosotros. ¿Ah? Que hay que cuidar al niño, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro. ¿Cómo se llama eso entonces? Que hay que ponerle herradura del caballo, que hay que poner el manojo de ajo, que hay que poner el albellán al niño porque si no se lo ojea y se muere. ¿Cómo se llama eso? ¿Usted cree que somos cristianos? ¿Usted cree que caminamos en el Espíritu? No caminamos en el Espíritu, no estamos en el Espíritu. ¿Ah? ¿Qué sigue diciendo? Enemistades. ¿Cómo va a creer, hermano Cristian, que dentro de la iglesia hay enemistades? Sí. Hay enemistades dentro de la iglesia. Y es triste decirlo, pero es la verdad. ¿Y qué dice la Biblia? Que los que están enemistados van para allá. ¿Ah? Pero dígalo duro pues. Se van a quedar nada más con las ganas. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo, porque tales, los que practican tales cosas, no heredarán el reino de los cielos. No lo digo yo, lo dice la palabra. El que está enemistado, con quien esté enemistado, si usted no busca el perdón ni acepta el perdón, entonces usted, mi hermano, no es candidato para la vida eterna. Ni camina en el Espíritu Santo de Dios. Porque el que camina en el Espíritu de Dios camina en paz, camina en santidad y camina con un corazón humilde y agradado delante de la presencia del Señor. Sígalo leyendo. ¿Qué más? Para los que tarde o temprano nos bajamos. Pleitos. Los pleitistas no heredarán el reino de los cielos, dice la palabra del Señor. No le heredarán el reino de los cielos. A veces, hermanos, somos tan irritantes que nos irritamos y explotamos por cualquier cosa. Por cualquier tontería, diría yo, que un buen salvadoreño. Por una cosa nada nos irritamos y esas cosas, hermanos, nos pueden llevar al infierno. Hermano, hay gente que de un coraje se ha muerto. Y usted piensa para dónde van. Se quedó pensando, ¿va? Hay gente, mi hermano, que de un coraje le ha dado un paro cardíaco y se ha muerto. Y aquí está diciendo que los pleitistas no heredan el reino de los cielos. Es lastimoso ver, hermano, que todavía hay personas, mujeres, cristianos, que se dicen ser cristianos, que están en la iglesia y todavía, mi hermano, con pleito. No solamente, mi hermano, ahí en la casa, sino también visiblemente a través de las redes sociales. Uy. Poderoso es Dios. Y si usted está practicando y yo estoy practicando estas cosas, entonces no somos aptos para heredar la vida eterna. Por eso Pablo nos aconseja en esta noche a caminar en el Espíritu Santo. Es en el Espíritu Santo que tenemos que caminar. Dios nos ha puesto este panorama, este espejo para que nos miremos, para que el día de mañana no caminemos más en la carne. Dios nos está prestando una oportunidad y es tan bueno y es tan misericordioso que nos está diciendo, mira, estas son las cosas que te van a separar. Nosotros tenemos que ver esas cosas, amén. Mire, los pleitos no solamente se dan en la casa, ni se dan en la iglesia, porque el 20% de las disciplinas dentro de la iglesia se dan por pleitos. Hermano, pero no hemos visto a nadie sentado nosotros aquí. Que bueno, hermano, gloria a Dios. Te voy a levantar la mano, hermano. Pero los
El 20% de las disciplinas dadas en la iglesia se dan por pleitos dentro de la iglesia entre hermanos. Porque no concordamos en las cosas que hacemos, ni lo que pensamos, ni lo que queremos hacer. Entonces comienzan los pleitos. Y no vamos entonces a heredar la vida eterna de esa manera. No vamos a heredar la vida eterna de esa manera. La vida tiene que estar llena del Espíritu a cada instante, porque el Espíritu va a producir amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, felicidad y mansedumbre y dominio propio en nuestras vidas. Eso va a producir en nuestra vida. ¿Ah? Gloria a Dios. Pero solamente el que cayó en adulterio va para el infierno. Aquí le estoy enumerando a usted. Aquí. Ahora, ¿está leyendo conmigo? ¿Ah? ¿Qué sigue diciendo después de los pleitos? Aguánteme pues. ¿Qué dijo? Pero aquí no hay. Aquí no hay. ¿Usted cree que nosotros, me siento un ratito, usted cree que nosotros hemos nacido de nuevo si practicamos los celos? ¿Cómo dijo? No. Todos los tres dijeron no. ¿Usted cree que todavía nosotros podemos decirle al Señor que lo estamos esperando si todavía hay celos en nuestra vida? Y no estoy hablando de los celos ministeriales, voy a hablar de todo, porque todos esos celos también nos van a llevar a la vida eterna, no, a la vida eterna, pero en el infierno. Celos, dice la palabra del Señor, celos. Y cuando se hablan estas cosas desde el púlpito, oiga, se pone uno amarillo, verde, porque es que al primero que agarró fue esta, no fue a mí. Qué triste, hermano, que en una pareja todavía hagan celo y siendo cristianos. Gloria a Dios. Y gente que muchas veces andamos evangelizando. Y gente que muchas veces tenemos el derecho de decir gloria a Dios y decimos que vamos para el cielo. ¿Usted cree que vamos para el cielo? No. Porque al cielo solamente entrarán los lavados con la sangre de Cristo, los que caminan en el Espíritu, los que están en el Espíritu. Los que no satisfacen los deseos carnales, los que no caminan bajo la ley del pecado, los que no practican el pecado, esos entrarán al reino de los cielos. ¿Cuántos alaban a Dios en esta tarde? Perdone, mi hermano, si usted es celosa o celoso, usted no va para el cielo. Conviértase a Jesucristo en esta noche y entonces usted tendrá el pase para ir a la vida eterna. ¿Usted cree que si dentro de su corazón muere el Espíritu Santo va a estar practicando celos, hombre? Poderoso es Dios. ¿Sabe por qué practicamos los celos? Porque el Espíritu Santo de Dios no está en nuestra vida. Nuestra vida está llena de carnalidad. Nuestra mente está llena de pecado. Por eso es que nosotros militamos en el pecado. Porque no estamos en el Espíritu. Alguien que está en el Espíritu, cuando viene ese dardo a su mente, lo contrarresta con la palabra y dice: mi propiedad. No importa que el diablo diga que me lo van a quitar o que me lo van a quitar, eso es mío porque Dios me lo ha dado. ¿Por qué? Porque está en el Espíritu, camina en el Espíritu. Pero entonces, hermano, ¿cómo es que decimos que alabamos y adoramos el nombre del Señor? ¿Cómo es que decimos nosotros que vamos para el cielo y esta palabra me agarra en curva? Sí, hermano. Y qué triste y qué lastimoso es que muchas veces, hermano, el enemigo nos usa, si no es a la ida al culto, es a la salida. Y cuando salimos de acá, a veces vamos en pleito, a veces vamos en celo. Y no celo el bueno, que bueno fuera, como dijo Pablo, que tengamos celo, pero celo de Dios.
Porque una cosa es tener el celo de Dios. Cuando usted tenga el celo de Dios, usted verá las cosas espirituales de Dios y las visualiza en el espíritu, porque tiene celo de Dios. Pero el celo carnal, oiga, lo van a hacer ver cosas a usted donde no las hay. Así es, aleluya. Gloria a Dios. Yo creo que mi hijo Chris de mí aprendió. Porque está cansado de... ¿Por qué, hermano? Porque la palabra de Dios nos habla a nosotros y nos confronta. Entonces, ¿para dónde van los celosos? Infierno. Pero si nos arrepentimos, ¿para dónde vamos? Cielo. Ahí la cosa cambia. Todavía hay chance. ¿Ah? Todavía hay chance. Que usted en esta noche le diga al Señor: Señor, yo quiero cambiar esta actitud. Hermano, porque en un hogar donde todavía hay celo y se dice ser cristiano, ¿usted cree que Cristo está en esa vida? ¿Usted cree que Cristo está en esa familia? ¿Usted cree que Cristo está en ese hogar? No. Entonces Cristo no nos ha cambiado. De modo, dice la palabra del Señor, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Era celoso en el pasado, sí, pero Cristo me ha cambiado. Era celoso en el pasado, sí, pero Cristo hoy me ha cambiado, porque soy una nueva criatura en el Señor. Alguien que aplauda la gloria de Dios en esta noche. No podemos caminar de esa manera y pretender que vamos para el cielo. No. No, hermanos, no vamos a ir a ningún cielo. No vamos a ver a Cristo. No nos vamos a ir en el arrebatamiento. Cuando la trompeta suene y usted va a estar bien dormida y bien dormido voy a estar yo. Si caminamos todavía bajo la ley de la carne y bajo el pecado. Pero si militamos en el Espíritu, cuando la trompeta suene, aleluya, nosotros nos vamos con Él. ¿Entendió? Iras. Lea conmigo. Iras. Iras. No es que yo me lo estoy inventando, no. Iras, dice el Señor. Después de serlo dice iras. Entonces los airados no heredaremos el reino de los cielos. Hay gente que nos airamos, hermanos, pero en segundo nos airamos. En segundo prendemos, en segundo cambiamos de semblante, en segundo la persona cambia de carácter, en segundo la persona cambia de actitud, en el segundo cambia el semblante de su cara. ¿Por qué? Porque todavía el Espíritu Santo de Dios no está en nuestra vida. Porque alguien que tiene el Espíritu Santo, que dice, tiene dominio. Si hasta ahora nosotros no hemos tenido ese dominio propio, hoy en esta noche de decirle al Señor: Señor, yo fácilmente me airo. Señor, yo fácilmente practico los celos. Señor, yo fácilmente miento. Señor, yo fácilmente estoy, Señor, en pleito con el hermano, con la hermana, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Pero en esta noche, Señor, cámbiame. Para eso es la palabra. La palabra no es para venir a escuchar un sermón como lo practica la iglesia general. No, la palabra de Dios es para que la palabra entre en nuestra vida y nos cambie, nos transforme. Entonces los que nos airamos, porque en ese paquete voy yo. ¿Para dónde vamos? ¿Miraremos al Señor? No. Ahora, los que siempre les gusta andarse metiendo en lo que no les incumbe, contiendas. Hay gente, hermano, que se mete en todo, menos en la cocina para limpiarla, menos al garaje para irlo a limpiar, o a la yarda para limpiar, pero sí está metido en la vida del hermano. Alaba. Pero si está metido en la vida de la hermana, lo sabe todos los chismes, hermano. Todos los chismes lo sabe. Usted le habla de aquel y se sabe la vida completa de aquella persona.
le habla del otro y se sabe la vida completa de aquella persona. Ya parece enciclopedia. ¿Sabe qué es una enciclopedia? A donde está marcada la vida de una persona que trasciende en el internet. Esa le dice dónde nació, dónde lo bautizaron, si era católico. Todo está ahí. La enciclopedia de esa persona. Así habemos muchos cristianos dentro de la iglesia. Gloria a Dios. Contendieros, hermano. ¿Ah? Que causamos contienda con el hermano, con el amigo, con quien se nos atraviese en el camino. Causamos contienda. ¿Por qué? Porque siempre estamos metidos donde no tenemos que estar metidos. Nos metemos, como le dije yo, en todo menos con la presencia del Señor. Porque si nos metiéramos en la presencia del Señor, oiga, esa contienda se va, hombre. Señor, aleluya. Esa contienda, hermano, ya no existe en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que tenemos dominio propio. Ya no se domina usted, lo domina el Espíritu Santo. Porque cuando viene esa sea a nuestra vida de hablar mal del hermano o andarme metiendo en la vida del hermano, entonces el Espíritu Santo, hey, contrólate. Y usted sacó otra plática. O cerró los oídos usted a esa plática. Porque no le incumbe. A veces no es el problema no es ni con nosotros, ni mucho menos alcanza a la vida de nosotros, pero nos alcanza por andarnos metiendo donde no nos tenemos que meter. Y aquí la palabra de Dios dice que no vamos para allá. Amén. Más rapidito. Ya me cansé. ¿Qué más dice? Disensiones. ¿Y quiénes las causan eso? ¿Ah? Disensiones. ¿Y qué es disensiones? Cuando nosotros queremos, hermano, que el hermano Vidio esté inimitado con el hermano Kelly. ¿Ah? Cuando queremos que el hermano Milton pelee con la hermana Leslie. Entonces usted no puede ver a una persona en paz, porque usted lo que quiere es que vea que haya guerra, pues. Entonces estamos formando disensiones, separaciones, rompimiento de familia, rompimiento de amistad, rompimiento, hermano, de sociedad en nuestras vidas. Y no vamos a heredar la vida eterna de esa manera. ¿Cuál es lo que sigue? Las herejías. ¿Ah? Qué triste cuando le dicen a uno, eres un hereje. ¿Verdad? Eso es duro. Pero las herejías Dios las condena. Y cuando formamos nosotros y tenemos herejías en nuestra vida, nos vamos a heredar la vida eterna. Ahora viene lo más bueno. Versículo 21, ¿qué dice? Envidias. Entonces, ¿podemos calificar nosotros la envidia igual al adulterio o a la fornicación? Son lo mismo. Son los mismos. No hay uno que tenga un concepto más alto ni el otro que tenga más bajo. Porque al final dice abajo que los que practican tales cosas no heredarán la vida eterna, la envidia. Si hay algo, hermano, que a nosotros nos carcome, y si hay algo que nosotros tenemos simplemente por naturaleza y no ocupamos de estudiar, es la envidia. No necesitamos ir a la escuela para adquirir la envidia, ni graduarnos de la universidad para ser envidiosos, no. A veces en la vida secular tenemos esa envidia de que el hermano crezca, de que el hermano haga algo, de que el hermano haga esto. ¿Ah? Si el hermano vino con una camisa el domingo y el martes viene con otra, y digo, hermano, mira, ¿de dónde será que cómo hará que le hace? Yo vengo con la misma, ya parezco foto. ¿Ah? Como dijo el predicador, el pastor acá de pirín ping pong, la misma camisa y el mismo pantalón. Entonces la envidia que está dentro de nosotros nos carcome. Así es, aleluya.
Hay dos tipos de envidias, una envidia secular y una envidia espiritual. Así es. Que cuando el hermano ya está adorando o cantando bien, y digo, míralo. Ese mensaje yo ya me lo sé. Esa alabanza yo me la puedo cantar mejor que él. Bendito Dios. Cuando entramos en ese tema, nosotros estamos entrando en el espíritu de la envidia. Cuando usted vea que su hermano está prosperando y que viene con ropa nueva todos los fines de semana a la iglesia, alégrese, hombre, dígale al Señor, Señor, bendíceme a mí también para venir igual que el hermano bien presentable a la iglesia. Pero muchas veces es todo lo contrario. A veces yo me le arrimo al hermano, ¿cuándo le gusta lo de mi hermano? Tanto, hermano, con el pulguero, ¿no? Y ya comienza dentro de nosotros la morbosidad. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ver, hermano, ojos bonitos en cara ajena. ¿Ah? No podemos ver nosotros que un hermano se levante predicando con unción, con poder, con fuego del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya comenzamos nosotros con la tacadera. ¿Ah? Mira, y mira el hermano y mira la hermana. ¿Y cuánto no se diga el pastor? ¿Por qué usted piensa que se abren tantas iglesias hoy en día? ¿Ah? No iba a entrar en ese tema, pero voy a entrar. ¿Por qué usted piensa que se abren tantas iglesias hoy en día? Porque hay gente que piensa que el pastor es algo fácil, que es algo bien flojo, que el pastor es simplemente venir y dar el sermón y irse para la casa y ya hasta ahí llegó todo. No, el problema es cuando están metidos en esos zapatos y en esa camisa, que se dan cuenta que Dios no los puso ahí, que Dios no los llamó ahí, que simplemente se pusieron ahí por envidia. Grábeme bien, hermano. Así como lo oye. Y por eso es que usted mira un disparate dentro de la iglesia del Señor, que ya no se habla esta palabra desde los púlpitos. Pero Dios quiere preparar una iglesia, pastor, que cuando la trompeta suene nosotros podamos volar a las mansiones eternas. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Entonces estamos predicando un evangelio por envidia, no porque un evangelio que Cristo nos ha llamado a predicar su palabra. Razón tuvo el apóstol Pablo, que dijo que unos predicarían por amor a Cristo, por amor a las almas, y otros por amor a su vientre. Siento la gloria del Señor. Pero es que es la verdad. Entonces la envidia nos carcome, la envidia está dentro de nosotros y decimos que vamos para el cielo, y decimos gloria a Dios, y decimos amén, y decimos que adoramos, y decimos que alabamos, cantamos y hacemos todo, pero no vamos para allá si la presencia de Dios y el Espíritu Santo de Dios no está en nuestra vida. Como dijo un predicador amigo mío, no se vista, porque no nos vamos. Amén. ¿Qué más dice? Homicidios. A veces pensamos nosotros que solamente el que toma una pistola y mata a otros es homicidio. Hay homicidios dentro de la iglesia. Hay gente, hermano, que no sirve para darle una palabra de ánimo a alguien, pero sí sirve para hacer el tropiezo de esa persona. ¿Y cómo se llama eso? Se llama homicidio espiritual. El apóstol Jesús estaba diciendo que tendríamos nosotros tropiezo, pero él mismo está diciendo, pero hay de aquellos por quien viene el tropiezo. Sirva de bendición para su familia, sirva de bendición para su esposo, para su esposa. No sea tropiezo en la vida de su esposo, no sea tropiezo en la vida de su esposa, no sea tropiezo en la vida de sus hijos. Sirva de bendición. Sí, porque a veces la mujer tiene el deseo de ser una sierva del Señor, pero nosotros los esposos somos el tropiezo más grande que puede encontrar esa sierva del Señor en la misma casa. A veces hay hombres que quieren servir al Señor, pero la mujercita, en vez de ayudarlo, sirve de tropiezo de ese hombre, y termina ese hombre allá en la cantina, en la borrachera, allá termina en la calle ese hombre. ¿Por qué? Que hubo una mujercita dentro de su casa
que no tenía el conocimiento del Espíritu Santo de Dios y lo único que sirvió fue para servir de tropiezo. Alabado sea Dios. Yo no sé si usted siente la presencia del Señor, pero es que en la verdad nosotros no podemos servir de tropiezo en la vida del Señor. ¿Qué más dice? Borracheras. Hay cristianos todavía borrachos, como hablamos en la enseñanza. Hay cristianos todavía, hermano, porque un borracho hace las cosas y no se da cuenta de lo que hizo. Pero hay cristianos que tienen el conocimiento pleno, y aunque no se han metido una cerveza ni se han tomado una copa de vino, pero tienen una borrachera dentro de su cabeza que no saben discernir lo que el Espíritu Santo de Dios habla a la iglesia del Señor. No sé cómo se llama eso. Ahora en la vida secular también es igual, todo va parejo. No heredarán el reino de los cielos. ¿Qué más dice? Las orgías. ¿Ah? Las orgías también. Entonces, cuando Pablo habla de estas cosas, está diciendo que nuestra vida será una vida cambiada en el Señor. Cuando ya esas cosas no estén en nuestra mente y dejemos de practicarlas, porque el Espíritu Santo de Dios está en nuestras vidas. Pero cuando el deseo, el instinto le lleve a usted a desear esas cosas, está crudo. Porque ya no estamos nosotros en el Espíritu. Estamos muertos en el Espíritu, pero vivos en la carne. Porque cuando está vivo, activa ese pensamiento. Nos volvemos nosotros incontrolables. Somos incontrolables. ¿Por qué? Porque no tenemos el dominio propio y somos dominados por las tinieblas de Satanás, y esas tinieblas nos llevan a tener un confrontamiento y una transgresión delante de Dios. Las orgías. Relaciones fuera de lo normal. Relaciones que no están acopladas a la vida humana, pero que el hombre, en su deseo de animal, las ha colocado en su pensamiento. ¿Qué más dice? Cosas semejantes a estas, ¿qué? Cosas semejantes acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino. ¿Lo digo yo o lo dice la palabra? Entonces, es simple. Si usted me puso atención, mañana nuestra vida va a cambiar. Si usted vino a escuchar el mensaje y el mensaje pasó de lado y yo dejé pasar el mensaje también que Dios tenía para mí, mañana seguiré siendo el mismo cristiano de siempre. Gloria a Jesús. Ahora bien, ¿qué más dice diciendo el 22? Hablamos, deténgame un momento. Hablamos de las obras de la carne y la ley del pecado. En esa parte. Las obras de la carne y la ley del pecado. En esa parte que estamos. Entremos en la segunda parte entonces. Siga ahí. ¿Qué dice? Mas el fruto del Espíritu, léalo todo junto el 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Vea, note la diferencia usted de los frutos del Espíritu. No son obras, porque la carne y el pecado producen obras, pero el Espíritu produce frutos en nuestras vidas. El Espíritu produce fruto en nuestro corazón, produce fruto en el hogar, produce fruto en el esposo, produce fruto en la esposa, produce fruto en nuestra familia. Cambia la situación. Usted ve que ese árbol era ágil, que no daba nada, pero comenzó
a dar fruto. ¿Ah? ¿Por qué? Porque los frutos del Espíritu se reflejan. Se reflejan en aquella mujer, se reflejan en aquel hombre. Ya no es el mismo hombre pleitito, ya no es el mismo celoso, ya no es el mismo condesiero, ya no es el mismo que llega tirando todo a la casa, ya no es el mismo, no. Ya no es la mujer que cachetea al marido. Sí, hermano. Bendito sea Dios. A veces tenemos miedo nosotros de hablar esta palabra. ¿Sabe por qué? Porque no queremos que... A veces decimos nosotros, tenemos un refrán. Aleluya. Esa palabra no la predico porque tenemos colas que lo pisen. No, es porque no queremos cambiar. No es porque tenemos colas que lo pisen. Es porque no queremos cambiar al predicar esta palabra. Desde este púlpito yo me estoy comprometiendo, no solamente con la iglesia, sino con el Señor. Señor, de mañana en adelante yo voy a cambiar. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces hay una responsabilidad sobre mi vida en el momento que yo me atrevo a predicar esta palabra. Hay una responsabilidad. Entonces, hermanos, ¿qué dice el 22? Más el fruto del Espíritu es amor. Alguien que tiene el fruto del Espíritu tiene amor. Corrige con amor, habla con amor, anda con amor, camina con amor, come con amor, se baña con amor. Todo es amor. Y no es que sea Walter Mercado. Gloria a Dios. ¿Ah? Pero todo es amor. Les tuvo un mal día. Gloria a Dios. No tengo para pagar la renta. No importa. Don Ramón debía 15 meses. Esto es para que se me ríe un poco porque lo veo a usted como que... ¿Ah? Entonces, ¿qué dice? Es paz, es amor, es gozo, paz, paciencia. Entonces entre ese gozo en nuestras vidas, entre esa paz en nuestras vidas. ¿Ah? Que aunque no lo tengamos todo, que aunque estemos pasando por dificultades, entendemos que las dificultades, el Señor dice, tendréis aflicciones, pero confíen en mí, dice el Señor, que yo he vencido al mundo y también vosotros venceréis. Entonces comienzan los frutos del Espíritu a mostrarse con todas estas cosas, que comienzan con amor, gozo, paz, 4, paciencia, 5, benignidad, 6, bondad. Ya es el hombre bondadoso, es la mujer bondadosa, es el joven bondadoso, que es acomedido en todo, que es acomedido en todo. Pero a veces somos solo como el asadón, solo para adentro, pero nada para afuera. Alabado sea Dios. Pero aquí el Señor nos habla de ser bondadosos, que abundemos en todo, dijo Juan. Así como abunda nuestra alma, abundemos en todo. ¿Ah? Que seamos bondadosos en la iglesia, que seamos bondadosos con el hermano, que seamos bondadosos con el enemigo, con el amigo, que seamos bondadosos en el trabajo, que seamos bondadosos en todo. ¿Ah? Pero a veces no hay eso en la vida del cristiano. Entonces, si el Espíritu de Dios está en nuestra vida, usted va a ver que el hermano es bondadoso, usted va a ver que la hermana tiene paz, que la hermana tiene fe. Hermana, eso no se va a poder. Yo estoy creyendo, hermana, que así va a ser. Hermana, pero yo creo que no. Sí, hermana, yo tengo fe que así va a ser. El Espíritu Santo le da fe. Y el Espíritu Santo se encarga de producir frutos en nosotros, porque cada una de estas cosas descifradas aquí es un fruto que sale de nuestra vida. Amén. Ahora, ¿qué dice más? Mansedumbre. Es mansito el hermano, es mansita la hermana. Ya no es la misma que se irritaba, que lo cacheteaba, que le tiraba el cuchillo. Es que, hermano, causa risa, pero es la verdad. Hay hogares que sí, hermano. Le tiró la bahía. Hay hermanos que han pasado esa situación, que la hermana le ha aventado el cuchillo. Poderoso Jesús. ¿Ah? Que hay gente impulsiva, hermano, que lo que tiene en la mano, con eso le dan. Pero
cuando viene a Cristo y esa palabra nos cambia, nos transforma, entonces usted comienza a ver que es diferente. Que cuando se siente que se está subiendo y la calor está subiendo, vamos a relajarlo. Pues. Qué lindo es eso, ¿verdad? Sí, porque, hermano, eso es triste cuando en una casa viven dos locos. Porque aquí está hablando también del matrimonio y hay que hablar de esas cosas. Así es. Dios. Y qué bueno, qué gloria a Dios que Chelsea y Amo también está aquí. Dios hace las cosas perfectas. Amén. Sí, hermano. Es triste ver hogares destruidos por Satanás. Que en un momento de locura, la mujer le ha metido el cuchillo al hombre y se lo ha metido en un lugar que cuando llegaron los paramédicos ya ni boquea. ¿Se han dado esos casos? ¿Ah? O el hombre viceversa. ¿Por qué? Porque no estamos en el Espíritu. Pero cuando estamos en el Espíritu, caminamos en el Espíritu. Amén. ¿Qué más sigue diciendo? Templanza. Espérenme, porque yo creo que por ahí vamos a terminar. Templanza. Templanza es aquellas personas que toman la cosa con serenidad. Es templado, hermano. Templado. Se murió aquel. Gloria a Dios. Padre, gracias porque se murió. Mi amor, el niño tiene fiebre. Gracias, Señor, porque tú vas a hacer la obra y esto es para que mi fe crezca. Nombre de Jesús. Amén. ¿A ti no te importa que el niño esté ardiendo de la fiebre? Como tú no lo pariste. Pero como es templado, ahorita regreso, voy a ver si encuentro algo en que dé una tabla en la gasolinera. Y agarro un paso, hermano. ¿Por qué? Porque es templado. Porque el Espíritu Santo le enseñó a mantener templanza. Pero si dos locos se juntan, hermano. Que no se murió el niño por la fiebre, pero uno de ellos se va a morir. Porque no hay templanza. Porque el Espíritu Santo de Dios no está en nuestra vida. Gobierna la carne, gobierna el pecado y caminamos bajo la ley. ¿Qué más dice? Contra tales cosas no hay ley. Cuando usted camina en el Espíritu, esas cosas están en su vida. No hay ley. No hay ley. El pecado lo limita. Pero Dios no. No hay ley. Porque usted tiene discernimiento de espíritu y sabe hasta dónde va a llegar. ¿Ah? No hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, oiga bien esto, y ya voy terminando. Pero los que son de Cristo, ¿qué dice? Han crucificado ¿cuál? La carne ¿con qué? Con sus pasiones y ¿qué más? Entonces, si las pasiones todavía están vivas y los deseos están vivos, nunca hemos estado crucificados y no estamos crucificados con Cristo. Léalo bien. ¿Qué dice? Pero los que son de Cristo, escúchese bien esto, los que son de Cristo han crucificado ¿qué? La carne. Han crucificado la carne. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones, ¿qué más? Y deseos. Una persona crucificada con Cristo, fuera deseos, fuera pasiones desordenadas, fuera lo que el enemigo venga a poner a nuestra mente. ¿Van a venir? Claro que van a venir. ¿Pueden tener esos dardos? Sí, hermano. Peor si está crucificado, esos dardos van a caer hasta 3 veces por segundo, claro. ¿Ah? Pero ¿cómo es que los tengo que contrarrestar con los frutos del Espíritu Santo de Dios? Porque ya no camino según la carne, sino que camino bajo el Espíritu Santo de Dios. Ahora, 25. Dice, si vivimos por el Espíritu,
andemos en la carne. ¿Ah? Si andamos en el Espíritu, ¿cómo es posible entonces que voy a andar en la carne? ¿Ah? Fíjense que este mensaje era como para predicarlo como 2 horas. Pero yo lo estoy acortando. Si andamos en el Espíritu, ¿cómo es posible entonces que vamos a andar nosotros en la carne? Hay gente que dice que es espiritual y todavía usted les ve una carnalidad tremenda por encima. ¿Ah? Alabado sea el Señor. ¿De dónde usted piensa que vienen los deseos? La carne. De la carne. ¿Y a dónde cree que son ejecutados? En el corazón. ¿Verdad que sí? Entonces de allí vienen los malos pensamientos. El deseo de ser un rebelde dentro de la iglesia. Usted es el pastor, hermano. No soy el pastor, pero soy el que tiene el mango en la mano en esta noche. Que a veces no nos queremos someter. Y cuando no hay sometimiento a Dios, es porque Dios no está en nosotros, el Espíritu de Dios no está en nosotros. Que el pastor me dijo que me pusiera así, o que no me pusiera así. El pastor no me manda. Pero esta palabra me está diciendo todo lo contrario en esta noche. Aleluya. Bendito sea Dios. ¿Ah? Qué lindo es cuando usted se le acerca a una persona y le dice, hermano, fíjese que... Le voy a poner un ejemplo. Gloria a Dios que el pastor y yo ya no voy a ese corte de pelo que te trae, hermano, no me gusta. Ese corte de pelo no va con usted. Usted es un ministro del Señor. Y qué lindo cuando la hermana va a echar la cabeza y dice, gracias. Y usted en la tarde con el punto lo mira. Se fue otra vez a la peluquería y se cortó el pelo como lo tiene que cortar. Pero ¿quién es rebelde? A la próxima me debe meter una raya por aquí, la otra por acá y la otra por acá. ¿Cómo se llama eso? ¿Estamos en el Espíritu? No, somos gobernados en la carne. Y la carne va a producir ira y desobediencia delante de Dios. Y no me quiero meter por otros lados porque ya es tarde. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos ¿qué? No nos hagamos vanagloriosos. Irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. No nos hagamos vanagloriosos. O sea, no nos vanagloriemos, hermano. Que porque yo predico bien o porque yo predico o porque yo hago. No, vuelvo y le repito hace un momento. Esto es un compromiso delante de Dios. Y quien toma este momento se está comprometiendo con el Señor. Está comprometiendo a su esposa. No, porque mi esposo es el predicador. Yo puedo hacer lo que a mí me importa. O lo que a mí se me dé la gana. ¿Qué acaso yo nací con él? Mire, cuando usted tiene esa mentalidad, usted no ha nacido de nuevo. Y perdóneme la palabra tan directa que sea, pero si usted es un hombre y hace tales cosas, usted no es cristiano. Si usted es una mujer, usted no es cristiano. Arrepiéntase, venga a Cristo, porque Cristo la quiere convertir. ¿Ah? La palabra del Señor me enseña de un hombre que se llamaba Josué. Él miró como todos se habían apartado de la promesa de Dios. Pero un día se paró frente a ellos y dijo, háganlo como ustedes quieran. Adoren a quien ustedes más bien les parezca. Pero yo, mi esposa y mis hijos, ¿qué dijo? Entonces sería porque la mujer decía, no, a mí no me importa lo que haga Josué. Josué es el líder, yo no soy nada. Juega un rol usted como esposo cuando usted tiene una sierva del Señor que es ministra en el altar de Dios. Usted juega un rol grande cuando usted es la mujer de un hombre que predica la palabra del Señor.
Hoy sí que la cosa se puso dura. Dios, aleluya. Entonces, los ojos están puestos. No en la mujer del pastor. No en los hijos del pastor. Sino en todos aquellos que queremos hacer la voluntad de Dios. Póngase de pie. Ya terminé. Gloria a Dios. Pedro le dijo al Señor, Señor, si así tú vas a predicar, es dura tu palabra. ¿Quién la podrá llevar? Le dijo. Y Pedro pensó que Jesús iba a salir allí a consolarle y decirle, Pedro, fíjate que yo te salvé de la marea que estaba bien alta. Pues no te vayas, Pedro. Y Jesús le dijo, Pedro, ¿tú también te quieres ir? No hay nadie ahí en la salida, no hay historia. No le estoy diciendo que se vaya, aguántale un poquito. Dios con eso nos hace entender a nosotros que nosotros tenemos un libre albedrío de vivir una vida en Cristo o vivir una vida en el pecado y bajo la ley del pecado. Usted decide en esta noche dónde quiere estar, bajo la ley del pecado, bajo la ley de la carne o bajo el Espíritu Santo de Dios. Cierre sus ojos en esta noche. Si hay alguien en esta noche